tanto los cordones anteriores como laterales. Es importante visitar la función. Las vías ascendentes realmente son positivas, van a subir, van a ir por la velocidad, por los brazos y llegan a la corte superior. Entonces, se llevan información. Van a hacer, la mayoría de ellos, por no decir casi todas, hacen un relevo a nivel del tálamo, ¿no? Toda la información sube, se tiene en el tálamo y luego va a la corte. O sea, es como si fuera un peaje del tálamo. Y las vías sensitivas se detienen en el tálamo y luego van a la corte, ¿ya? En cambio, las descendentes no, los descendentes bajan directamente hasta los músculos, ¿no? Efectores, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Las vías ascendentes generalmente pues ocupan los cordones, ¿no? Tanto el cordón. En esta figura podemos ver, ¿no? Los cordones, el cordón anterior, el posterior y el lateral, ¿no? El cordón es lo mismo que asta. ¿Perdón? El cordón es lo mismo que asta. No, Las astas son como los cachitos. ¿Qué serían astas? Las motoras. Son dos posteriores sensitivas y dos astas anteriores motoras. Las sensitivas la base del cuerno gris también se le llama, ¿no? Hay una base ahí. La sustancia gris tiene astas. La sustancia gris tiene astas, anterior y posterior. Las de blanca no. Las de blanca son cordones. ¿No? Las dos astas posteriores tienen, como ves, una zona donde ingresa el nervio sensitivo. Entonces, si tú te das cuenta, tienes una imagen como esa. O puedes tomar una foto de eso y lo traes. Bueno, no se ve. Pues mejor ahí en esa. Bacán, gracias, está excelente. Vamos a usar ¿qué te parece? Nos permite un poquito más de Amalia. Más cerca. No, más cerca, tómale solo a la médula y dile tomas al letrero. Y ahora tómale al papel, el papelito. Correcto. Entonces, esta es la parte anterior, es la misma, la sustancia gris es esto negro, y es esencialmente, hay cuerpos neuronales. La sustancia gris tiene forma de H, tiene dos cuernos anteriores o motores gruesos y dos cuernos posteriores sensitivos, ¿sí? Y hay cuernos laterales que tienen función autonómica. Generalmente están a nivel dorsal y lumbar y también sacro, los cuernos laterales. En la sustancia gris, esencialmente cuerpos neuronales, también está el conducto del epéndimo, ahí en el número 18, el conducto del epéndimo, que va a estar rellenado por líquido cefalorraquídeo, ¿no? Acuérdense que todo el sistema nervioso central, o sea, tanto encéfalo como médula, está bañado por fuera y por dentro del líquido cefalorraquídeo, ese conducto del cefalorraquídeo. Esta es la comisura gris, toda la comisura gris. Ahora, algunos la dividen, la comisura gris, en comisura anterior y comisura posterior, porque está delante del agujero del conducto mínimo o detrás, pero es una sola comisura, ¿ya? Entonces, la sustancia gris es pues anterior motora, posterior sensitiva y los cuernos laterales, que tienen zonas específicas, sí, que el cuerno anterior tiene zona medial, central, lateral, sí. El cuerno posterior tiene la sustancia gelatinosa y todas las columnas que hay ahí. La zona marginal también. Ordenados. O sea, Doctor, la zona marginal está más exterior, ¿no? claro, es más periférica. Más periférica. Pero es motora, esencialmente motora, y hay neuronas. Ahora, la sustancia blanca es lo que está alrededor de ella. Vamos a tener un cordón posterior que está delimitado por el ingreso del nervio sensitivo, o sea, esta raíz sensitiva. Esa raíz sensitiva entra y me va a delimitar estas dos raíces, me delimitan el cordón posterior. Igual la salida, ¿no? del nervio motor me va a delimitar el cordón anterior, acá estará el cordón lateral y acá estará el otro cordón lateral. Bien, las vías ascendentes en este caso serán representadas por el color azul, todos son vías ascendentes. En color rojo las vías descendentes, ¿sí? Vamos a hacer una revisión breve de lo que serían las vías ascendentes. Vamos a tener de vías ascendentes en azul dos tipos. Las vías ascendentes van
las espinotalámicas, ¿no? Y las vías ascendentes que van, claro, por el cordón posterior. Allá, pero ¿tienen diferencias? Sí, tienen diferencias. Las vías ascendentes, ¿cuántas neuronas tienen? Una, dos, tres. ¿Sí? Tres, compañeros. ¿Cuántas neuronas tienen? Si no, dos. Si no saben, no nos interesa, estamos aprendiendo. Estamos subiendo esa evaluación. ¿Cuántas neuronas tiene la vía ascendente? Una, dos, tres. De primer orden, segundo orden y tercer orden. Sí. ¿Cuántas? Tres. Dos, no. Descendiente. No sé, no. Las vías ascendentes tienen tres neuronas. Tres neuronas, ¿ya? Las vías ascendentes, la espinotalámica, pues las espinotalámicas tienen tres neuronas y también el cordón posterior tres neuronas. Ya, pero ¿por qué hacer la diferencia? ¿Por qué? Porque las espinotalámicas... ¿cuál? No, también son tres neuronas, igual, tres neuronas. ¿No también es espinotalámica? No, vamos a ver. Las vías ascendentes, espinotalámicas, son las que están en el cordón lateral, el cordón anterior. El cordón posterior tiene particularidades, también es ascendente, también es sensitiva, pero tiene una información distinta. ¿Eh? Las vías espinotalámicas, entonces, vamos a ver las espinotalámicas del cordón lateral. La espinotalámica tiene tres neuronas. La primera neurona es la que está, el cuerpo neuronal está en el ganglio. Tiene el receptor acá, el sensor acá, viene el cuerpo y luego la otra acción entra, ¿sí? Entra, ¿sí? Y hace, se va a cruzar, a decruzar contralateralmente y luego va a ascender. Sigue una sola neurona, asciende hasta el tálamo. ¿Sí? Asciende hasta el tálamo. A ver. Sí, perdón, aquí una sensitiva entra aquí. Es una, dos, tres, no, llega aquí, perdón, llega a la plaza posterior, hace sinapsis, se decusa, la segunda neurona ya se decusa, y luego sube hasta el tálamo. Ahí se determina la segunda neurona. En el tálamo va a estar la tercera neurona, que es la que hace sinapsis desde el tálamo hacia la corteza sensitiva. ¿Sí? Pero esos solo son de la parte lateral. Así es, lateral. Doctor, ¿Y cómo? ¿podría repetir esa Sí, parte? claro. Tres neuronas. La primera neurona, el cuerpo está en el ganglio, un axón para allá. La otra parte del axón continúa y termina aquí en el asta posterior. La primera neurona. Ahí hay sinapsis. La segunda neurona hace sinapsis desde el cuerpo posterior, se decusa y va a subir hacia el tálamo. Ahí la segunda y termina la segunda neurona. Es la segunda sinapsis en el tálamo. Y la tercera empieza desde ahí a la corteza sensitiva. Estas son las tres neuronas. Muy bien. Ya, eso en general para todas las vías ascendentes, las espinotalámicas. Ahora, ¿cómo es la parte del cordón posterior? Igual, hay una neurona, la primera neurona llega hasta igual, el sensor, y la neurona termina, llega al asta posterior, se decusa contralateralmente, ¿sí? Asciende igual, en los núcleos grácil, ¿no? Y cuneiforme, más o menos T9, torácica 9, por ahí está el núcleo, y recién ahí se decusa. Ahí se decusan, suben al tálamo, y ahí está la segunda y tercera neurona. ¿Sí? ¿Estamos bien? Está bien. Entonces las dos vías ascendentes son distintas, porque una se decusa al nivel donde ingresa y la otra se decusa recién en los núcleos grácil y cuneiforme, ¿no? Correcto. Dividimos las descendentes. Entonces, las vías ascendentes tenemos, por ejemplo, la espinotalámico lateral, el espinotalámico anterior, la espina cerebelosa lateral, la espina cerebelosa anterior y otras más, ¿no? Vamos a ir ordenando. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo acá, empecemos viendo el 8. El 8, ¿verdad? El 8, que es espinotalámico anterior.
espino talámico anterior. Este 8 es espino talámico anterior. Los espinos talámicos son dos, el anterior y el lateral. El anterior va a llevar información del tacto y la presión, ¿sí? Tacto grueso y la presión. Mientras el espino talámico lateral llevará Temperatura. el dolor y la temperatura, ¿no? Entonces, este número 8 es el espino talámico anterior, ¿sí? Espino talámico anterior. Vamos a ver el espino talámico lateral. El espino talámico lateral es el 4. Este de acá es el espino talámico lateral, o sea, este espino talámico anterior es el espino talámico lateral, ¿sí? Tacto, presión, espino talámico lateral, espino talámico anterior. El anterior, tacto y presión, el lateral, dolor y temperatura. Tacto fino y presión, ¿no? Así es. Muy bien, luego tenemos dos más acá. Tenemos el espino cerebeloso, el 5, que será el espino cerebeloso anterior, que es este, y este de acá, que es el espino cerebeloso posterior. Es el número que falta, que es el número 6, el 6, es el espino cerebeloso posterior, ¿no? Entonces tenemos espino talámico anterior, espino talámico posterior, lateral, espino cerebeloso anterior, así es, espino cerebeloso posterior, ¿no? Cerebeloso posterior, ¿no? Hay otros más, ¿no? El espino tectal, el espino olivar, ¿no? También. Bien, entonces, en líneas generales, espino talámico anterior, espino talámico lateral, espino cerebeloso anterior y espino cerebeloso posterior, ¿no? Y ya sabemos que tiene 3 neuronas. Ahora tenemos acá atrás los dos, tenemos el fascículo grácil y cuneiforme. ¿Cuál es el grácil y cuál es el cuneiforme? Si tienes que señalar uno u otro. El grácil existe. ¿Cuál es el grácil? ¿Cuál es el fascículo grácil? ¿Cuál es el fascículo cuneiforme? ¿Dónde es el grácil? ¿Ese cuál es? A ver, te pregunto, ¿cuál es el grácil? Ese es el grácil. ¿Segura? ¿Cuál es el grácil y cuál es el cuneiforme? Grácil y cuneiforme. Ya. ¿Recuerdas? Este es el grácil y este es el cuneiforme. El grácil está más medial siempre. Claro. También he leído, doctor, de ahí que el cuneiforme se va a perder. Bueno, en los segmentos, ¿no? A partir de T6, de la T6, gráfica 6. Si nosotros trazamos una línea desde la parte más profunda de esta hacia acá adelante, trazamos una línea, vamos a ver que este es delgadito, es alargado, es como un rectángulo. Esto tiene casi una forma triangular, como una pirámide, ¿sí? Entonces, grácil significa delgado, flaco, delgado, estrecho. Este es el fascículo grácil. Y este que parece una cuña, las cuñas se visto en las puertas de su casa, no hay una madera que tiene una madera chiquita, esa cuña es de forma triangular. Ese es el cuneiforme. Grácil y cuneiforme. Con cuña y grácil, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo era eso que te explicó que en la parte posterior primero la neurona llegaba aquí y luego subía al cuneiforme y al grácil? Así es, claro, o sea, en el espino talámico tenías la primera neurona que terminaba acá, la segunda neurona hacía sinapsis, se cruzaba, subía hasta el tálamo, terminaba la segunda neurona, la segunda sinapsis y ahí empezaba la tercera neurona. Pero lo hacía en el segmento donde entra, o sea, era a nivel sacro, entraba aquí, se cruzaba a nivel sacro, subía. Ya, en el caso de las vías posteriores, llega la primera neurona, termina ahí, la primera neurona llega aquí, termina ahí, en el asta posterior, la otra sube hasta buscar los núcleos. No está en toda la curva, no, por eso sube, ahí se decruza y ahí... En la decusación piramidal, ¿no? No, estamos hablando de ascendentes. La decusación piramidal es descendente. No. La decusación piramidal es las vías descendentes. Las pirámides son vías descendentes. Estamos hablando del núcleo grácil y núcleo cuneiforme. Estos llegan a... Ante 9, 6 o 9 más o menos. Sí, pero...
sea, aquí no se da la neurona del cerebro, sino se da en el bulbo raquídeo. En la médula oblongada hay dos núcleos, el núcleo grácil y el cuniforme, y ahí se deposita. Así es, pero la médula oblongada está a nivel del agujero magno. Pero ahí no solamente se queda el núcleo grácil desciende hasta más o menos T9. Segmento T9, por eso digo, esto sube, se cruza a buscar el núcleo grácil. Una vez que lo encuentra, ahí se decursa, sube el tálamo y de ahí el tálamo va a la corteza. Entonces, comprende, esa es la diferencia entre ambos días. Ahora, este de acá tenemos artículo grácil, artículo cuneiforme, y tenemos que el grácil y el cuneiforme, ¿qué información van a llevar? ¿Qué información van a llevar? Sensitiva. Sensitiva ya, perfecto. Sensitiva. Estamos hablando de vías ascendentes. Todo lo que sientes ascendente es información residual por corteza. ¿Sí? Entonces es ascendente. Cuando tú quieres mover tu brazo motor, estamos hablando de vías ascendentes. Hemos dicho quino talámico anterior, tacto grueso, flexión. Quino talámico lateral, dolor y temperatura. Quino cerebeloso, anterior y posterior. A ver, ¿qué función tienen esto? Ya de ahí lo vemos para no regresarnos. Estamos acá. ¿Cuál? El espino cerebeloso. Ya lo vemos. Está relacionado con el núcleo de Clar, el espino cerebeloso posterior, para la propiocepción. A ver, para ordenar mis ideas. Ajá. El núcleo de Clar nos va a dar lo que es la propiocepción, más o menos al nivel de C8 hasta L3 o L4. Y L2, L3. No, L1 hasta L2. bueno, C8, L2, L3. Ya, entonces nos va a dar la propiocepción, los núcleos de Clar. ¿Y qué va a pasar? Que ahí en el espino cerebeloso posterior va a ser el conducto para que vaya hacia arriba, hacia el cerebelo. A ver, ahí va, a ver qué dice tu guía. Función del espino cerebeloso, la vía espino cerebeloso anterior y función del espino cerebeloso posterior. Están cerca. Sí, claro. Tienen que ver ustedes que la propiocepción, hay propiocepción consciente y propiocepción inconsciente. Entonces están con los ojos cerrados, ustedes pueden saber dónde está su codo, a qué nivel está su rodilla. Esa es propiocepción. Postura y equilibrio, está bien. Contracción muscular, Y ya se le tiene un nombre cuando, doctor, o sea, sé que estoy haciendo el codo así y para mantenerlo, también he leído, pero no recuerdo, para mantenerlo, tiene un nombre. ¿Qué dispara? Dice la postura y ¿Tiene cerebeloso anterior? ¿Qué dice? Léelo tú. informan al cerebelo sobre contracción muscular, tensión tendinosa para mantener postura y equilibrio sin pensar. Y el anterior dice, vía que lleva información inconsciente sobre el movimiento y el ajuste postural. O sea, inconsciente, ¿no? La proposición inconsciente. ¿Y qué dice tu guía? ¿Qué dice? Posterior, que su función va a ser el transporte de información de propiocepción inconsciente de los huesos musculares y los Usos musculares y los órganos del codo, de las extremidades inferiores y el tronco. Y el anterior es función de hacer información que proporciona propiocepción inconsciente y el extremo de amparo de las extremidades superiores. Los dos son inferiores. Inferiores el tronco, ¿no? Ya. Los espinos cerebelosos van a llevar información inconsciente, propiocepción inconsciente. ¿Pero qué espino cerebeloso? Porque hay dos, posterior y anterior. Así es. En realidad los dos llevan información, los dos. Ahora, sí, detenémonos ahí porque después vamos a ver que, por ejemplo, a nivel de en los cordones laterales, la distribución empieza desde el miembro inferior más externo y lo más externo, lo más lateral es el miembro inferior y lo más medial es el miembro superior hasta el cuello, cosa que no sucede acá. El miembro inferior.
Bueno, esa es propiocepción inconsciente. ¿Ya? Regresamos acá al fascículo grácil y el cuneiforme. El grácil y el cuneiforme, ¿qué información llevan? ¿Los qué? Dolor, temperatura, también la proposición, Tacto fino, llevan el tacto fino, discriminatorio. Tacto fino, ese es el tacto grueso. Ese es tacto fino. vibraciones también. Vibración y propiocepción consciente. Propiocepción lleva tres cosas: tacto fino o discriminatorio, propiocepción consciente y vibración. ¿Ya? En el cuneiforme, ¿no? Así es. Ahora, tacto presión. Sí, ambos. Solo que la distribución, ahora, los cordones posteriores tienen la distribución tal como está nuestro cuerpo humano. ¿Qué cosas están en el centro? Los miembros inferiores y están lateralmente los miembros superiores. Igual, acá empieza el sacro, lumbar, torácico, cervical. La distribución es así. ¿Sí? Los cordones posteriores tienen la distribución tal como es el cuerpo humano. Sacro, lumbar, torácico, cervical. En cambio, en los cuernos laterales es al revés. ¿Sí? Las piernas están por fuera, digamos, empieza sacro, lumbar, torácico, cervical. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya lo tenemos. Por eso es que tal vez estos dos son ¿Ya? Bueno, y eso va para las vías. Entonces sabemos que las dos vías ascendentes entre neuronas, que son diferentes, la conexión de las neuronas primera y segunda, de las vías del cordón posterior que el cordón lateral, eso lo hemos dicho, ¿cierto? Muy bien. Ahora pasamos a lo que son las vías descendentes. Las vías descendentes, recuerden que las vías descendentes son motoras. Todo nace arriba en la corteza y la información tiene que bajar de la corteza hacia el músculo. Entonces, las neuronas empiezan, la primera neurona empieza en la corteza, baja por el cuerpo calloso, la cápsula interna del cuerpo calloso. Casi el 95% o más de las vías llegan hasta las pirámides, que es lo que dice tu compañero. A nivel del bulbo están las pirámides, allí se cruzan, se hacen contralaterales y descienden. Esa vía será la córtico. ¿Cómo empieza el córtico? Córtico espinal lateral. Doctor, ahí se cruza, por ejemplo, si hay un daño en la parte derecha, la decusación piramidal afecta a la parte izquierda. Pero también a veces he visto que se afecta acá, pero el ojo también, por ejemplo, esa parte también se ve afectada, o sea, derecha. Pero supongo que es por el nervio óptico, ¿no? Que está en la parte central de la afectación, de la hemorragia. Pero otra explicación que puedes tener, no precisamente el caso que tú mencionas, pero sí importante saber que alrededor del 95% de las fibras que nacen de la corteza cerebral se decusan. Casi todas, sí, pero no todas. Pues sí, pueden buscarlo ahí, ¿qué porcentaje de fibras corticales descendentes? Claro, 90, ¿sabes? ¿De fibras qué dijo? Las fibras descendentes, las fibras corticales. ¿Qué porcentaje de fibras corticales se decusan? Todas, no, casi todas. Entonces, esas fibras bajan desde la corteza cerebral hacia la pirámide, en la pirámide se cruzan y forman el haz córtico espinal lateral. ¿Qué porcentaje? ¿Qué te dice tu idea? 4 o 5, casi el 95% se decrusan, es decir, se cruzan y forman el haz córtico espinal lateral. Pero el 5% restante, ¿dónde se van? Esos se pasan directo y forman el haz córtico espinal anterior. ¿Este es el haz córtico espinal posterior? Ese es el lateral. Este es el número 1. Número 1. Piramidal cruzado. A ver, ve. Córtico espinal. Se llama fascículo piramidal cruzado o córtico espinal lateral. Como es lo mismo, el fascículo córtico espinal lateral que el piramidal cruzado. Piramidal córtico espinal Es lo mismo, ¿no? Entonces, está bien. Ese es el córtico espinal lateral. Entonces, el 95% de fibra se baja por acá. Y el 5% restante se baja aquí en el 12, que es el córtico espinal, el piramidal directo o
córtico espinal anterior. Así, así. ¿Ya? Entonces es el córtico espinal anterior, el directo, córtico espinal y lateral. ¿Cierto? Muy bien, ¿qué más hay? Ahora vamos a mostrar unos chiquitos. El 10, el 9 y el 10. El 10 de vestíbulo espinal lateral, el 10 tecto espinal. El 9 es el vestíbulo espinal y este el tecto espinal. Ah, ya, pero vestíbulo espinal, ya, pero... Ajá, y además de esos vestíbulo espinal, tecto espinal, hay otro, estos dos chiquitos que son interesantes, el 3 y el 2. El 2, el retículo espinal, el 2, el retículo espinal y el rubro espinal. ¿Y qué función tiene? El rubro es el que da tono muscular. Interesante. Vamos a ver qué hace el rubro espinal y el vestíbulo espinal. El rubro, Función, Facilitar los músculos. rubro espinal, ¿qué más? El retículo espinal. El rubro espinal. Es El retículo espinal. importante saber esos núcleos y esos vías, ¿por qué? Porque tienen funciones interesantes. Hay unas que estimulan la flexión de los músculos flexores y otros así es. Vamos al rubro espinal. Era ¿verdad? Rubro es más demasiado. Rubro es pequeño. A ver, ¿cómo se mira? Córtico espinal, córtico espinal, lateral de los vimos, va del corteza cerebral hacia las motoneuronas, ¿no? El córtico espinal anterior, corteza, la motoneurona. Vamos a ver el rubro espinal, que en este caso es el número 2 o 3, el rubro espinal es este. El rubro espinal es este. ¿Qué función tiene el rubro espinal? A ver, ¿qué dice el rubro espinal? El núcleo rojo cruza. El 2 dice que es el retículo espinal de los flexores. Los flexores. El El rubro 2 dice espinal. que es el retículo espinal. El 2. El 2 es este. El rubro espinal. Este. El rubro espinal facilita la flexión e inhibe la extensión. El rubro espinal. El rubro espinal. Flexión. Facilita la flexión e inhibe la extensión. Y el retículo al revés. A ver, este es estamos en el rubro, ¿no? Pero a ver cuál otro, el siguiente. Tenemos acá, perdón, estaba el rubro, el 2, que es el que vamos a ver, y el 3, que es el retículo. Postura, tono muscular y respiración. Entonces, el 3, el retículo, el de postura, ¿no? Y reflejo. El texto espinal, ¿no? El texto espinal es el texto visual. El 10, el texto espinal, este de ese bonito, este es el que va dirigido al movimiento de la cabeza, el reflejo a los estímulos visuales, ¿no? Cuando estás caminando, ves una luz, tiendes a girar rápidamente hacia el estímulo, ¿no? O de huida, o de fuerzas de huida. Dijeron que, por ejemplo, un balón que se iba a caer en la cabeza, tú lo mueves. Ahí sería por el texto. Así es, el texto espinal. El texto espinal hace que mueva el reflejo estímulo visual. Entonces, Ahí faltaba el vestíbulo. Vestíbulo. el texto espinal, equilibrio, postura, reflejo oculomotor. El vestíbulo, ¿vale? Postura, el vestíbulo espinal es el 9. El 9 es el vestíbulo espinal. Control de equilibrio, postura y reflejos oculomotores. Reflejos oculomotores. Entonces, resumiendo, rubro espinal facilita los flexores y inhibe los extensores. Pero había uno que hacía al contrario. Buena pregunta. ¿No? A ver,
Sí, tienes razón. Este Y libro no te recuerdo, si hay uno que hace exactamente lo opuesto. ¿Cuál es? Exactamente lo opuesto. Podría decir que estimular el interés e ideal el desarrollo facilita mucho los escritores y niveles de historia. Claro, el vestíbulo espinal, ¿no? El vestíbulo Al revés. Decía, Tiene que ser uno poniéndose al revés. Ok, pero además, lo más probable es que esta tenga la explicación. Así es. Entonces, el vestíbulo espinal va a ser lo contrario, ¿verdad? Estimula los sensores. Es el 9, ¿no? En contrario del rubro espinal. 9. Ah, el contrario del rubro espinal. Así es. ¿Cuál? El vestíbulo El espinal. vestíbulo espinal 9. al contrario del rubro espinal. Contrario a lo que hace el rubro espinal, estimula los flexores y inhibe los extensores. Ah, los Y extensores. este es estimula los extensores e inhibe los flexores. Inhibe flexores. El 11 y el 13 es retículo espinal y el vestíbulo espinal medial. Hay dos vestíbulos espinales, ¿no? El vestíbulo espinal medial y lateral. Entonces, Tal vez ahí está la diferencia entre uno va función de la vía vestíbulo espinal medial y función de la vía vestíbulo espinal lateral. Entonces, esas vías descendentes que estamos viendo es porque se inhiben, se inician en los centros superiores, en el núcleo rojo, en el núcleo olivar, en el núcleo vestibular, y desde ahí bajan. Todas son vías descendentes. Y tienen solo dos neuronas, ¿no? Dos neuronas. Cuando hay uno es ascendente. Perdón, Al contrario de lo que es. ascendente tiene tres neuronas. El espinotalámico tenía 3 neuronas. Igual que los corones posteriores también, tienen tres neuronas. arriba una pequeñita Así que, vesículo olivo espinal. olivo. Vamos, terminemos con el vestíbulo. Aquí es la rubro espinal. ¿Qué se dice? Porque una foto exactamente estimulada. Estamos en los descendentes. Ajá. En los descendentes. Dice controla movimientos finos y precisos. El 2, que sería el retículo espinal lateral, es para disminuir el tono muscular e inhibe algunos reflejos. El retículo espinal lateral. El fascículo rubro espinal, flexión de las extremidades. Ese es el 7 fascículo olivo espinal, participa en la coordinación motora. Se considera de función poco importante o discutida. El 9 es el fascículo vestíbulo espinal lateral, mantiene el equilibrio y la postura. El 10 es el fascículo tecto espinal, movimientos reflejos de la cabeza y del cuello. El 11, pequeño, retículo espinal medial, favorece el tono muscular, la postura y la marcha, facilita la actividad de los músculos extensores. El 12, fascículo piramidal directo, controla los movimientos voluntarios del tronco y músculos proximales. Y el 13, fascículo vestíbulo espinal medial, coordina la posición de la cabeza y el cuello y estabiliza la mirada durante los movimientos. Esos fueron todos los motores. Los motores, ¿no? En resumen, lo más importantes tenemos que recordar el córtico espinal lateral, que lleva la mayoría de las fibras descendentes, el córtico espinal anterior o directo, ¿no? Que lleva la menor cantidad de fibras descendentes. Estas fibras del lateral son decruzadas arriba en las pirámides extraslón, ¿no? Luego tenemos el tecto espinal para el movimiento reflejo, ¿no? De la cabeza y De cuello. la cabeza y cuello, ¿no es cierto? Básicamente eso. Luego existen pues el vestíbulo espinal, ¿no? El olivo espinal, ¿no? Bien. El rubro espinal, ¿no? ¿Cuál es el que hace los flexores? El rubro espinal. Se estimula los flexores y inhibe los extensores. Oh, bien, bien.
Y básicamente eso, son las vías. ¿Qué más? De ahí, bueno, enfermedades, habría que ver, ¿no? Las lesiones, por ejemplo, ¿qué pasa en la poliomielitis? En la poliomielitis. Estaban afectadas las astas anteriores de la sustancia gris. Eso es lo que Entonces pasa. afectaba la función motora. Exacto, eso es lo que pasa en la poliomielitis. El virus ataca, entra al cuerpo, es transmisión fecal oral, es agua contaminada que uno sin querer la come en las verduras, en las personas, se contagia, y empieza el virus a dañar las astas anteriores. Por eso el daño es motor. ¿Qué pasa cómo se afecta la médula en la sífilis terciaria, por ejemplo? En la sífilis terciaria, a ver. Sífilis La flexión. sífilis también participa en lo que es la taxia, la sífilis. Sí, la caves dorsal se llama. A ver, pon una fotito. Que se ve bien la computadora en la mano. Antes te preguntaban algo que tenías no te sale. Como el gatito de la... ¿Sífilis qué dijo? Terciaria. Terciaria. En una imagen, última una imagen, ¿no? La situación medular de la sífilis terciaria. Creo que Marcha táxica. También llamado caves dorsal, ¿no? Sífilis terciaria, afectación medular. Leemos un poquito y luego vamos a la imagen, ¿no? Que vean. ¿Qué dice? ¿No leen? Dice, conocida como neurosífilis, ocurre cuando la bacteria Treponema pallidum invade el sistema nervioso central. Las dos prestaciones principales son las caves dorsal, degeneración de los nervios, y la mielitis, inflamación de los vasos sanguíneos. Vamos a ver la figura de la cave dorsal. La figura. ¿Caves dorsal? No. Quiero ver la lesión en la médula. Una figurita de la médula. En inglés con esquemático. O esquema de la médula espinal. Esquema de la médula espinal. En sífilis terciaria. en inglés era mejor entonces. Sí. Algo parece en inglés. Se apagó el Algo así. Sífilis terciaria, corte medular. Ahí está, es muy interesante. Cuando hay una sección completa de la médula, la zona roja indica el daño. ¿Ya? Indica el daño. Ahí que fue dañado toda la médula. Y si hay una sección completa de la médula, Neurosífilis me salió. ya. Mira, esta figura está interesante, ¿eh? Mira, vamos a mirar esta, ¿te parece? Esta, la zona roja indica el daño de la médula. Aquí, por ejemplo, lo que le pasó al actor de Superman, ¿no? Se cayó, se golpeó la médula, se seccionó.
nada del punto de corte hacia abajo funciona, daño total. En el síndrome de Brown-Séquard, lo que está dañado es la mitad de la médula. En la tabla dorsal, la neurosífilis, lo que se daña son los cordones posteriores, el gracio. O sea, ese paciente no tiene, no percibe el tacto fino, no la percepción consciente y la vibración. Esto es síndrome de la arteria espinal anterior, el daño es de la mitad para adelante. Esto es de la mitad para adelante, claro. Al síndrome de la arteria espinal anterior. Degeneración combinada de la médula, síndrome de arteria espinal posterior. En este caso, no sé cuál, si no me equivoco, el paciente tiene, ¿cómo se llama? Ya. Entonces, esto pasa en la tabla dorsal, en la sífilis, se afectan los cordones posteriores. Propriocepción consciente. El tacto, ahí está. Ahí también están los cordones posteriores, ¿no? Claro, los cordones posteriores afectados. Ahora, hay otra, por ejemplo, otra enfermedad, por ejemplo, que sucede que al costado del conducto del epéndimo aparece una cavidad, un tubo, o sea, una cavidad dentro de la médula, un tubo vacío. ¿En la sustancia blanca? En la sustancia blanca. Se llama siringomielia. La siringomielia. La siringomielia es como si fuera una cavidad, un quiste dentro de la médula. Y está en el centro y comprime la comisura, siringomielia. Y se llama siringomielia porque sirings significa tubo, conducto. ¿Ya? En este caso es parecido a una jeringa, siringomielia. Es un vacío, un espacio vacío dentro. ¿Pero qué me importa eso? Sí, porque ¿qué sucede? Como está lleno de líquido, comprime el tejido nervioso y genera síntomas. ¿Sí? Está generalmente adyacente al conducto del epéndimo, ¿no? Siringomielia. Bueno, entonces ya sabemos qué pasa en la sífilis terciaria, sabemos qué pasa en el caso de la polio, se afectan los cuernos anteriores de la sustancia gris, ¿no es cierto? Por ejemplo. ¿Ya? Acá, mira, por ejemplo, acá lo han clasificado de acuerdo a los síndromes. La siringomielia daría este síndrome, ¿no?, de la parte central de la médula, ¿no? Así es. Mira, si ponemos porque está apretando la comisura gris. Así es, vamos a hacer una figurita de con siringomielia. A ver, acá no me acuerdo qué puesto acá. Por acá que se ve más grande. Ya, Tómale captura, Valeria, esa foto. Sí, ya lo tengo. Ahí en lugar de sífilis pon siringomielia, con Y, S-I, siringomielia. Por acá pues siringomielia. Esa es la siringomielia. ¿Ves? Esa cavidad en su interior. ¿Cómo has estado? Miren la siringomielia. Es una cavidad dentro de la médula. Miren la médula cómo se ve seccionada. ¿Y en esa cavidad hay algo? Líquido cefalorraquídeo. Es un líquido lleno de líquido cefalorraquídeo. Esa es la siringomielia. Entonces comprime la sustancia nerviosa, o sea gris, o sea blanca, la comprime. Y eso da la traducción en síntomas. Para ver ese figurito. Siringomielia, ¿no? Entonces el daño es centralmente adyacente al conducto de lesión del líquido. Interesante. Correcto. Entonces acá
Perdón, disculpa, ahí por ejemplo, ¿qué sería el rock? ¿Este qué sería? Previo a la Ahí hay evaluación motoneuronas, supongo. anterior, córtex espinal anterior. ¿Y este? Espinal lateral. Así es, correcto. Ven que las flechas van hacia abajo, es descendente. Este de acá es ascendente, ¿no es cierto? ¿Cuál sería este? Espino talámico, cerebeloso. No, talámico, Espino cerebeloso no es. Así es. No espino cerebeloso. Anterior. Anterior, butada adelante. Vamos a mirar. Este de acá sería el Espino cerebeloso posterior. coniforme. Ah, no, sí es el coniferio. El cordón posterior. El funículo anterolateral. Este va a ser el cerebeloso anterior. El córtico espinal lateral y anterior. Unos cuernos laterales. Está bonito esa figura. Personal y captura. De ambos. Excelente. ¿Saben qué? Deberíamos tener unas radiografías con los esquemas para poder ver esto. Así como ese, pero ya sí, hacemos varias promociones, vamos a cuestionar bueno, revisemos. Revisen esa teoría. Vamos a hacer imágenes de acá. Hay un libro que les recomiendo cuando se van a ir a Estados Unidos para prepararse para el USMLE1, para el STEP 1. Ese es el examen que nos van a hacer de ciencias básicas. No. ¿Quién nos dijo que nos iban a hacer Números. el examen? No hay números. Sí tiene números. Acá. En sexto, quinto ciclo. Sí, ayer dijo la doctora Muñoz, lo confirmó. O sea, vacaciones. De ciencias básicas. Tenemos que hacer solamente para ver si qué nivel. El nivel de los de cada universidad. Acá sí está más bonito todavía porque tiene la sintomatología, ¿no? Tiene los síntomas. Es el síndrome de la parte anterior, síndrome del año anterior. Cuando está dañado toda la parte anterior de la médula, va a perder sensibilidad casi todo el cuerpo. En el cordón posterior va a estar alterada el tacto, el tacto fino, así es. Cuando una lesión, la mitad de una lesión, miren cómo se afecta la mitad del cuerpo. Cuando hay una sección transversal, ya desde el punto del corte hacia abajo, ha perdido todo. Cuando el síndrome central, síndrome de la parte central de la médula, de expresión en la zona periférica de la médula. Acá es cuando hay un gran síndrome central, es todo también, todo para abajo. ¿Y la cabeza no? Pérdida de propiocepción, posición de los sentidos, pérdida de función motora, pérdida de dolor, temperatura. Esa imagen se la recomiendo que la pueden tener ustedes, ¿no? Eso ya saben, ¿no? Eso fue. Tienes que servir. Oh, got really now. Muy bonito, entonces ya tienen ahí que les pasaría, ¿no? Este es el síndrome cordón posterior, es lo que pasa en la cabeza dorsal en el sífilis. Esto. ¿Qué dice? Verde. ¿Qué dice verde? El verde es pérdida de posición y se
y sentido y posición, ¿no? Como postura. Ya. Eso se trata de- Muy bien. A ver, revisen para poder evaluarlo. La hojita de asistencia, ¿no?